Estamos de vuelta con Giro a la Derecha, como les había comentado en el primer segmento, vamos a estar hablando de Irán. Y para ello, por supuesto, he invitado a César Sabas, ya lo conocen, geopolitólogo. Bienvenido, César, ¿cómo estás? Muchas gracias, Esteban. Siempre un gusto estar acá. Muchas gracias a ti por haber aceptado la invitación. Bueno, este compromiso ya lo habíamos hecho públicamente hace 2 semanas a propósito de las elecciones en Francia, pero justamente creo que es importante ahora ahondar en esas elecciones que hubo en Irán ese mismo fin de semana. La gente no habló de ello porque estaban pendientes del tema de Marine Le Pen, de que ganó el extremista de izquierda Mélenchon, pero bueno, ahora sí creo que es importante que le demos la cobertura correspondiente a este tema, ¿no? Y quiero que justamente comencemos, César, por este individuo que voy a poner en pantalla, Pezeshkian, no se llama, creo que es Mahmoud el nombre, Mahmoud Pezeshkian, que fue el que resultó victorioso, ¿no? En este proceso electoral con el 53 punto tanto por ciento de los votos. La entrevista surge porque yo vi muchas celebraciones en medios de Occidente y algunos políticos, wow, ganó la moderación. Yo quiero que tú me expliques a mí, a la audiencia, que quizás no conocemos tanto la realidad de Irán, si realmente hay motivos para celebrar tras esta elección, César. Mira, no solamente que no hay motivos, sino que probablemente es incluso contraproducente. De hecho, en Irán hay dos tendencias. Hay una tendencia inventada por la prensa occidental, que son los reformistas. Ajá. Y digo que es inventada porque en Irán no hay reformistas. Puede que haya gente que muy en el fondo quisiera una reforma, pero no lo pueden decir. A nivel político no existe a nivel político ninguna tendencia reformista. Entonces, básicamente, las tendencias son entre los clérigos ultraconservadores y los civiles no tan conservadores en ciertos temas, digamos, de orden civil. Pero, ¿qué es lo que sucede? En Irán, la soberanía no recae en el pueblo, sino que recae en Dios. Es una teocracia. Entonces, claro, alguien me podrá decir, bueno, pero es que Dios no gobierna. Ajá, pero es que ahí es donde está el problema, porque el clero sí. En Irán es un país que está constituido por un sistema teocrático en el cual hay una cabeza del Estado, que es el ayatolá supremo, Ali Khamenei, y después de él es donde están todas las demás instituciones. Y este señor que gobierna Irán con el poder absoluto de forma vitalicia es quien se encarga de los temas centrales de Irán. Un punto. Cuando hablamos de temas centrales no es desde una visión occidental, sino desde una visión iraní. Por ejemplo, para nosotros la economía es un tema central. En Irán la economía no es un tema central. Ok. Entonces, los temas no centrales sí son tocados por el presidente. Por ejemplo, cuando se hace campaña electoral, pues se debate entre los distintos candidatos que cuál sería la mejor forma de manejar el presupuesto de la nación, cuánto dedicarle a la educación, la recogida de la basura, ese tipo de cosas. Para eso está el presidente de Irán. El ayatollah no se mete en eso. El ayatollah está por encima de la política de Irán, nadie vota por el ayatollah, él es el que designa, digamos, los temas centrales y los monopoliza. Lo que está fuera de lo que el ayatollah considera temas centrales es lo que se puede tocar. Por ejemplo, el programa nuclear iraní es un tema central. Eso es responsabilidad exclusiva del ayatollah. La política exterior de Irán, digamos, en temas bélicos, la financiación de milicias, por ejemplo, el Hezbollah, la guerra con Israel, ese tipo de cosas, es un tema central. Los lineamientos fundamentales de la República Islámica de Irán es un tema central. Eso es exclusivo del ayatollah. Lo que no es un tema central sí lo puede tocar el presidente. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Alguien me podrá decir, bueno, pero es que si el presidente maneja el presupuesto de la nación, básicamente lo maneja todo. No necesariamente. Porque si el ayatollah dice que hay que dedicarle el 50% del presupuesto al programa nuclear y a financiar milicias, y del otro 50% que queda es un tema central, por ejemplo, financiar la política religiosa, entonces el presidente solamente va a poder manejar un 25% del presupuesto, Claro. básicamente. Entonces, ¿por qué digo que es incluso hasta contraproducente la victoria de este señor? Porque desde que se fundó la República Islámica de Irán, vienen estas dos tendencias que ambas le tienen lealtad total y absoluta al Ayatollah Supremo de Irán,
porque de paso el Ayatollah Supremo de Irán, como está por encima de la voluntad popular, puede destituir al presidente de Irán en cualquier momento, Ajá. sin hacer ningún tipo de elección. Eso ha sucedido en Irán, pero de paso el Ayatollah incluso puede nombrar ministros sin ni siquiera consultar con el presidente, puede destituir ministros sin ni siquiera consultarle al presidente. O sea, el presidente puede tener un canciller y mañana se entera de que el ayatollah pasó por encima de él y nombró otro canciller y se lo impuso. Y el presidente tiene dos opciones, o lo acepta o lo destituyen a él también y punto, y no pasa absolutamente nada. Entonces, como hay estas dos tendencias que están a favor del ayatollah, generalmente se comparten el poder. Un periodo vienen los ultraconservadores y otro periodo vienen lo que la prensa considera reformistas que no pueden reformar nada. Y entonces cuando vienen, que no es la primera vez, viene, digamos, como una especie de esperanza vacía en la prensa occidental. Oh, Irán como que está cambiando, hay signos de esperanza. Y curiosamente, esos son los momentos donde Irán más ha avanzado en la arena internacional. Por ejemplo, hubo anterior a Raisi, el presidente anterior a Raisi, era otro, entre comillas, reformista, Rouhani, que básicamente la diferencia entre Raisi y Rouhani era que Raisi sonreía mucho, pero era exactamente lo mismo que pasaba en Irán. Y con ese señor, pues Barack Obama firmó el acuerdo nuclear con Irán, en el cual se le desbloquearon miles de millones de dólares a Irán y por supuesto tuvo más campo de acción Irán para hacer su política exterior fanática y terrorista. Pero ¿cuál era el fundamento de todo? Que el Ayatollah Supremo era exactamente el mismo. Y es en el Ayatollah Supremo, en el señor Jamenei, donde recae el poder. Es él el que tiene la última palabra. Y pues bueno, así está la constitución, así es el sistema. De paso, les explico algo a la gente. En Irán no es que se lanza en unas elecciones las personas que desean. En Irán, para tú ser candidato, tú tienes que, según la constitución, ser idóneo islámicamente. ¿Y quién determina quién es idóneo islámicamente? Pues el Ayatollah Supremo, junto con un consejo que lo llaman el Consejo de los Guardianes de la Revolución, que son electos de forma directa e indirecta, las dos, directa e indirecta, por el Ayatollah Supremo. ¿Y por qué digo directa e indirecta? Porque el Ayatollah Supremo elige la mitad y la otra mitad le elige el Poder Judicial, que a su vez el Poder Judicial es escogido por el Ayatollah. Entonces sí, ya por ahí. Entonces, cuando se lanzan digamos, los candidatos, a veces hay hasta 500 candidatos, pero no, la gente no vota por 500 candidatos. Este Consejo de los Guardianes van a publicar un listado definitivo de quienes ellos aceptaron. Esto es inapelable. De 500 candidatos, a veces son 400, pero a veces pueden ser 500. Ellos publican una lista de unos más o menos 10 candidatos. El que no apareció en el listado, pues mala suerte por él. Pues ellos no explican por qué no los tomaron en cuenta, no tienen por qué explicar nada. Y de esos 10 candidatos, que son los que a ellos les parecen que pueden ser presidentes, es que la gente tiene opciones para votar. Y por supuesto, ante este tipo de escenario, muchos iraníes que quisieran algún tipo de cambio, pero saben que el sistema no permite ningún tipo de cambio, pues optan por abstenerse. Y es lo que pasa en Irán. En Irán hay muchísima abstención precisamente por eso, porque sobre todo los más jóvenes, que tienen un régimen al cual ellos no eligieron nunca, y nunca tendrán las opciones que quieren, pues nunca van a estar representados. Y si algún día llegase un presidente que quisiera cambiar, pues simplemente lo destituyen y ponen a otro. Justamente sobre la base de eso te quería preguntar qué tan libres son las elecciones en Irán, porque más allá de, evidentemente dentro del proceso ya se sabe que no es libre, son los candidatos que ellos quieren y que pueden escoger a dedo, pero sí influye en algo el voto incluso de esas marionetas, esos candidatos a dedo, digamos los resultados que dan ya después de todo el fraude cometido previo a las elecciones, si es un resultado real o es sencillamente el ayatollah o los demás hayan dicho, no, bueno, le tocas a este y ya.
Mira, esa respuesta yo no te la sé dar. Me tiendo a decir que es por lo que el ayatolá diga y el Consejo de Guardianes, porque incluso constitucionalmente está de que es el Consejo de los Guardianes y el ayatolá los que deciden el grado de transparencia de las elecciones. Entonces, no solamente que son ellos los que cuentan los votos a puerta cerrada, sino que son ellos los únicos que deciden si hubo o no fraude. Entonces, conclusión, en Irán el sistema se paga y se da el vuelto. Sí, sí, sí. Y no hay nada que esperar. Yo tengo una tesis de por qué este señor, que no es clérigo, a pesar de que es religioso, ojo, o sea, él no es ningún laico, solo que no es clérigo. Y esto es algo muy importante destacarlo, porque en Irán casi todos los altos cargos están ocupados por el clérigo, claro. Desde el Ayatolá Supremo, el Consejo de los Guardianes, salvo la presidencia, que según la Constitución es el segundo cargo más importante del país, en la cual pueden participar civiles y el clero. Claro. O sea, ambos. Pero ambos pueden participar. Sí. Entonces muchas veces el presidente también ha sido un clérigo. Pero este señor no es un clérigo, es un civil. ¿Por qué creo yo que tiene una cierta importancia? Porque el anterior, Raisi, era un clérigo. Sí. Y de hecho estaba más o menos vislumbrado para ser un posible sucesor del ayatolá Jamenei. Él muere. Y entonces creo yo que ahorita no hay una sucesión clara a Jamenei. Nombrar a un clérigo, un alto clérigo, en el segundo cargo de Irán, a pesar de que pueda ser removido perfectamente por el ayatolá, pero digamos que este señor ya tiene una edad muy avanzada, nombrar a un clérigo ya digamos que daría una pista muy importante de quién va a ser el sucesor de Jamenei. Entonces, como no lo tienen todavía, y digamos hay ese problema dentro del clero iraní, bueno, se nombra a este señor, que no es para nada ningún peligro, y de hecho está con la revolución. Él fue médico de la Guardia Revolucionaria Iraní. La Guardia Revolucionaria Iraní son los que han creado todas las milicias en el Medio Oriente, entre ellos el Hezbollah, o sea que este señor no es ningún peligro, pero claramente él no va a ocupar jamás y nunca el cargo de líder supremo de Irán, porque no es un clérigo. Entonces este señor pues tiene su vida política contada. Entonces es un cargo de transición que les cae como anillo al dedo mientras ellos se encargan de ver cómo se ponen de acuerdo. Hasta permite incluso medio oxigenarles, o sea, en esta crisis. Es una manera de, claro, bueno, aguantar un poco las aguas o las divisiones que puedan tener a nivel interno. Sencillamente le das el cargo a alguien totalmente, que tiene la certeza que no va a llegar al cargo que muchos ahorita deben estarse babeando por él, ¿no? Pero el que crea que este señor controla las Fuerzas Armadas, es que este señor no controla ni un policía. Ni un policía. Y de paso, hablando de las Fuerzas Armadas, te digo que el creador del régimen actual iraní, el ayatolá Khomeini, el que estuvo anterior a Jamenei, creó un sistema en el cual se impide el golpe de Estado, porque él creó dos fuerzas armadas. Ya estaban las Fuerzas Armadas de Irán, que fueron depuradas, por supuesto, y pusieron a pura gente leal, pero él creó otra fuerza armada paralela por completo, que es la Guardia Revolucionaria Iraní. Y la Guardia Revolucionaria Iraní, su fundamento ni siquiera es defender a Irán, sino defender la revolución islámica de Irán. Y ojo, esto no es como pueda creer a la gente que son unos milicianos por ahí. No. Esto es un ejército. De hecho, están mejor entrenados que el ejército regular iraní. Sí. Son los que manejan el programa misilístico iraní. Ya con eso, pues te lo digo todo. Y no van a los mismos círculos militares. O sea, son instituciones completamente paralelas. Entonces, si alguien quisiera levantarse en armas, tiene que tener en cuenta que hay otra institución en la cual ellos no tienen ningún tipo de contacto, que también están armados y están dispuestos a todo. Entonces, desde ese punto de vista, y ambas fuerzas están manejadas directamente por el líder supremo de Irán. Conclusión, no hay ningún cambio con este presidente. Totalmente. Ahora fíjate, me llama la atención el tema del sistema, ¿no? De cómo está la figura del presidente, la segunda más importante del país, y la del líder supremo. Evidentemente al presidente ya sabemos cómo lo escogen, independientemente que sea fraudulento o no, que tenga todas esas suciedades que ya has descrito, pero bueno, entendemos cómo funciona. En el caso del líder supremo, César, ¿cómo funciona eso? ¿Es un consejo que lo escoge? Me dijiste que era algo vitalicio,
pero ¿cómo se decide quién es el iluminado o el escogido por Alá, por así decirlo? Ahí la asamblea de expertos, o sea que esto, el régimen iraní es una burocracia en la Eso cual te iba te a decir. pierdes, sí, sí, sí. Porque hay el Consejo Consultivo Islámico, que es lo que vendría siendo el Parlamento, ahí también hay clérigos y hay civiles, después tienes el Consejo de los Guardianes de la Revolución, que ya te lo comenté, están dedicados a velar por el sistema electoral y que, digamos, la gente que ocupa cargos públicos sea islámicamente idóneo. Está el Poder Judicial, que todo está nombrado por el líder supremo, y hay el Consejo de los Expertos de la, digamos, de la Revolución Islámica. Todos son clérigos, los, digamos, más altos clérigos, para decirlo, digamos, de una forma coloquial y que me puedan entender, digamos, los cardenales. Ellos son los que se reúnen en su cónclave a decidir entre ellos quién es, digamos, de los clérigos, el más islámicamente idóneo para tener el cargo de líder supremo. Ahora, ¿cómo viene esto? Esto es importante porque esto tiene un trasfondo místico. Y esto es importante porque esto es una república islámica, es una teocracia, y la religión, digamos, juega un papel fundamental. Y cuando la gente lo entienda, va a entender, por ejemplo, la relación entre el Hezbollah y el líder supremo. Claro. Que ni siquiera es entre el Hezbollah e Irán, ojo, es entre el Hezbollah y el líder supremo. Hay dos tipos bueno, hay varios tipos, pero fundamentalmente dos tipos fundamentales de musulmanes, los sunitas y los chiitas. La gente lo ha entendido mucho, o sea, lo ha oído mucho, pero la gente no lo entiende mucho. Básicamente, después de la muerte de Mahoma viene la sucesión de ver quién dirige a la comunidad islámica. Y ellos se dividieron por ver quién debía dirigir a cada uno. Voy a explicar muy a grosso modo para que la gente no se pierda. Y digamos que los chiitas pierden la partida. Y eran la minoría. De hecho, chiita viene de secta, de Shia. Shia es secta en árabe, era la Shia Ali, la secta de Ali, los que, digamos, apoyaban a Ali, y los sunitas los van matando uno a uno. Y van persiguiendo a toda su dirigencia, y los van descabezando uno a uno. O sea, fue una persecución brutal. Imagínate una persecución en el mundo islámico, te podrás imaginar. Sí. Y el líder de ellos era el imán, o sea, el iluminado religiosamente. Ellos son chiitas duodecimarios. Duodecimarios viene de número 12, porque fueron acabando los imanes uno a uno hasta que el número 12, que era el líder de ellos, lo encerraron en un calabozo, y cuando lo iban a ejecutar, el señor desapareció. No apareció. Según los chiitas, ese señor, que eso estamos hablando del siglo 9 después de Cristo, imagínate tú, según los chiitas, ese señor sigue vivo, pero está oculto y va a regresar. Okay. Va a regresar en un momento que puede ser mañana, puede ser dentro de 1000 años, puede ser dentro de 100.000 años o dentro de 5 minutos, uno no sabe, para comandar la revolución islámica y, digamos, restaurar el orden a nivel mundial. Ellos lo llaman el Imán Mahdi. Mahdi en árabe, Mashiach en hebreo, Cristo en griego. O sea, es el Mesías. Ya. Las tres religiones tienen el Mesías. Este es el Mesías de los chiitas. Entonces, durante muchísimo tiempo, los chiitas estuvieron callados, discretos, esperando su imán Mahdi a que venga a gobernar el mundo, quién sabe cuándo. Hasta que llegó Khomeini. Y un día dijo, pero ¿por qué tenemos que estar esperándolo? Sí, ok, lo esperamos, pero mientras tanto ahí tenemos el Corán, ahí nos dice cómo podemos gobernar. Si alguien se robó algo, pues le cortamos la mano. Si alguien hace adulterio, pues le caemos a piedra. Y así, entonces vamos a elegir entre nosotros quién es el sustituto de ese imán para que nos gobierne, esperando a que venga el imán Mahdi. Y ahí es cuando se crea la Revolución Islámica de Irán, se crea esta asamblea de expertos, y ahí es donde viene, por ejemplo, el Hezbollah, que son chiitas, y ellos creen profundamente en este principio que se llama Velayat Efaqí, es decir, el gobierno del sabio de la jurisprudencia islámica.
Entonces, para el Hezbollah, si el líder supremo de Irán, por ejemplo, les decía que era un deber moral y religioso intervenir en la guerra de Siria apoyando a Bashar al-Assad, si ellos no lo hacen, se están condenando al infierno. Claro. Y si lo hacen, no importa que mueran, van directamente al paraíso. Entonces, teniendo en cuenta eso, el líder supremo de Irán juega un papel fundamental, destacado, vital en todo este tipo de milicias en el Medio Oriente, mucho más allá que el simple dinero. Ya, y ahora otra pregunta respecto también a las elecciones de los que escogen al líder supremo, ¿no? Porque creo que lo explicaste muy bien desde la perspectiva católica, lo entendemos más en Occidente. Una especie de cónclave por una gente que ocupa ciertos cargos como el equivalente a cardenales, y ellos escogen al papa, que vendría a ser en tal caso el líder supremo en este contexto, ¿no? Pero los cardenales, por así decirlo, los expertos, ¿no? de este consejo, también cómo se escogen, César, porque al final todo es tan subjetivo, o sea, ¿quién es el más idóneo para justamente llevar a cabo esto? Entonces, ¿quién puede escoger a esto? ¿Me vas a decir que el líder supremo es quien los escoge también? Casi. Ok. Es que ahí te estoy viendo la risa y yo digo, no, acá viene otro sin sentido. Casi, porque la Constitución es muy bonita en ese aspecto y te dice que este consejo de expertos es electo por el pueblo. Ajá. Y de hecho tú vas a veces a charlas de los embajadores de Irán. Yo fui a una, por cierto, y el embajador de Irán en Venezuela decía, es que esta gente es electa por el pueblo. Lo que no te dice ese señor es que primero que para postularte tú tienes que ser un alto clérigo islámico. Me podrán decir, bueno, ok. Número dos, para postularte, solamente para postularte y llegar a las elecciones, tienes que pasar por el filtro de los guardianes de la revolución islámica, que son electos por el ayatollah. Entonces ellos deciden los candidatos que quieren. Entonces, te pongo un ejemplo, ellos quieren 20 personas en su que los 20 sean de ellos, pues tienen 30 candidatos, que son de ellos también. Entonces la gente elige solamente entre los candidatos del ayatollah. Claro. Sí. Eso todo. No es una elección competitiva, evidentemente. Entonces tú eliges, básicamente como que si en Venezuela las elecciones fuesen entre Maduro, Jorge Rodríguez, Diosdado y Cilia Flores. Esas son las opciones. Y toma en cuenta que el CNE lo pone Nicolás Maduro, la Exacto, la pone Nicolás Maduro, los otros candidatos los pusieron, también el mismo Nicolás Maduro fue el que lo aceptó, o mejor dicho, la asamblea que Maduro escogió. Sí, una locura totalmente. O sea, con el caso de esta asamblea de expertos, ni siquiera es que ni siquiera tienen que hacer fraude con el tema de la asamblea de expertos, porque ellos mismos ponen los candidatos. Claro. Entonces, sí, al final siempre va a salir lo que ellos quieren. Lo que ellos quieren, es verdad. Fíjate, César, hay un tema que no tenía previsto tocar, pero alguien que se enteró que te iba a entrevistar hoy me dijo que te preguntara esto, y creo que fue muy interesante. Tú evidentemente, bueno, viste lo que pasó con Donald Trump, este atentado que nos da más preguntas que respuestas. Mientras más lo analizamos, más turbio parece todo. Tomando en cuenta además, no sé si viste que la congresista que, no sé si es por el comité en el que estaba, pero de una u otra manera era responsable de darle la seguridad a Trump, falleció a solo 6 días del atentado. No sé si habías visto eso. O sea, hay cuestiones muy, pero muy turbias en todo esto alrededor de este caso. Y la salida fácil, ¿no? Lo digo yo con toda responsabilidad, porque esta historia yo no me la creo, que empezaron a divulgar en los medios de comunicación, más allá de las fallas a nivel interno y qué sé yo, es que el gobierno iraní está tratando justamente de cometer atentados en contra de Donald Trump. A mi juicio, un chivo expiatorio, ¿no? Para justificar cuestiones ya internas. ¿Qué piensas tú? ¿Realmente el gobierno iraní está... Yo no estoy diciendo que sean buenos, yo no estoy diciendo que no le tengan tirre a Donald Trump. Donald Trump en su gobierno, con todo y que tiró más hacia el lado relacionista, fue también muy fuerte en contra de ellos, específicamente con Irán. Bueno, acabó con lo que fue ese tratado nuclear. Soleimani, no sé qué tanta relación tenían con ellos, pero creo que lo respetaban muchísimo en Irán también, ¿no? Puedo estar equivocado. Pero bueno, más allá de eso, César, me parece que no tiene sentido en esta oportunidad achacarle esto a Irán, ¿o a ti sí te parece? No tiene ningún tipo de sentido. Irán no tiene esa capacidad.
No he visto ni la primera prueba que una al el pistolero loco con los ayatolas, con ningún tipo de movimiento islámico hasta ahora. Aún así, eso fuese cierto, llegamos a una conclusión de que es que en efecto el servicio secreto norteamericano no sirve para nada y tiene que ser totalmente suspendido porque el problema con el atentado a Trump es que hubo tantos, pero tantos errores de tan garrafales que nos obliga a creer que fue de una equivocación y nos induce a pensar de que hubo algo más de fondo. Alguien que tiene cierto poder que en efecto no tiene el régimen iraní, porque tuvo que haber, digamos, de alguna forma hecho todo lo posible para que el servicio secreto fallara, cosa que no tienen los iraníes. Pero por supuesto que lanzan el tema de Irán, porque incluso a cualquier analista que le parezca sospechoso lo que pasó en el atentado a Trump, va a abstenerse de decir que es una locura para que no lo fichen de pro-iraní o que le está haciendo el juego de los ayatolas. Pero bueno, yo que bajo ningún concepto podría ser considerado un agente iraní o pro-iraní, ni muchísimo menos, me parece total y absolutamente descabellado, de la misma forma en que se ha, digamos, tratado de vincular a Rusia y una tal interferencia cada vez que los demócratas han perdido las elecciones. Entonces llegamos a la conclusión, bueno, de que el sistema electoral norteamericano como que no sirve, porque si Putin tiene tanto poder para nombrar al presidente de los Estados Unidos, tú me dirás. Y bueno, Exacto. aquí llegamos a lo mismo, si el ayatollah tiene tanto poder para burlarse de esa forma del servicio secreto norteamericano, porque es que lo que sucedió es tan grave, no solamente porque no es porque intentaron atentar contra Donald Trump, sino el cúmulo de fallas que hubo ahí, el cúmulo de fallas que nos obliga a llegar a dos tipos de conclusiones. Una, o que hubo complicidad interna, o número dos, el servicio secreto norteamericano definitivamente no sirve y tiene que ser reestructurado desde cero. Y no sé cuál de las dos opciones es peor. Porque si llegáramos a la conclusión de que es que en efecto el servicio secreto de Estados Unidos está fallando de esa forma, entonces podríamos pensar que regímenes que tienen muchísimo más poder, muchísimo más medios que el iraní, como por ejemplo el régimen ruso, no se ha cargado a media burocracia norteamericana porque no ha querido. Exacto, exactamente. Igual que el chino, bueno, o gente con más poder. Cesaría para ir finalizando, siguiendo hablando, o mejor dicho, continuando esta conversación respecto a Irán, pero la quiero relacionar con nuestro país de origen, ¿no? Este 28 de julio se va a llevar a cabo unas supuestas elecciones, hay gente esperanzada con esto, pero parte de las cuestiones que justamente siempre hemos dicho, personas como yo, más allá de incluso si decides ir a... La cuestión es, no, es que vamos a votar y vamos a defender el voto. ¿Cómo defiendes el voto? Esa es la gran pregunta, ¿no? Entendiendo que este es un régimen militar, se sostiene justamente por los militares, pero más allá de eso, que ya también es bastante grave, tomando en cuenta toda la presencia de grupos armados extranjeros, entre ellos la guerrilla colombiana, entre ellos los rusos, que vaya que han tenido cada vez una injerencia más grande dentro de los militares venezolanos, los cubanos, por supuesto, tradicionalmente conocidos también en todo esto, pero también los iraníes, César, también los iraníes. Tú, que nos has descrito justamente lo que es este régimen iraní, que entiendes como venezolano a lo que nos estamos enfrentando el 28 de julio, ¿crees que existe alguna manera de enfrentarse a todo ese entramado criminal a propósito justamente de este proceso que se va a llevar a cabo en 6 días en Venezuela? Mira, los iraníes, el pueblo iraní ha intentado rebelarse en varias ocasiones. De hecho, hace como año y medio más o menos, hubo una revuelta muy importante. Por lo de Mahsa Amini, si mal no recuerdo, ¿no? Mahsa Amini. Sí, exacto. Que incluso hubo un medallista olímpico iraní que fue ejecutado. Creo que un futbolista, bueno, o sea, gente importante de Irán.
Los jóvenes iraníes están en contra de un régimen por el cual nunca votaron. Sí. Y lo digo porque lamentablemente he escuchado mucha gente decir... Creo que se te fue la imagen, César. Han sido... ¿Me estás oyendo? Así. Ok, ahora se regresó, dijiste, y lo digo porque he escuchado a muchos jóvenes y hasta ahí se cortó. Sí, lo digo porque he escuchado a mucha gente diciendo que los iraníes no se han revelado y sí. No, lamentablemente eso ha quedado en el olvido porque sí se han revelado y han sido aplastados con todo el poder de fuego que tiene el régimen iraní. A estas alturas, con mi experiencia en Venezuela, yo participé en elecciones, participé en la política en Venezuela y también nos rebelamos y también fue todo aplacado a sangre y fuego. Sí. Yo no veo a Nicolás Maduro entregando el poder pacíficamente. Y no solamente Nicolás Maduro, yo no veo a Diosdado Cabello, que controla el SEBIN, entregando el poder, y a toda esa gente que está en el SEBIN, que ha hecho todo este tipo de fechorías, entregando el poder y sometiéndose a la justicia. La verdad es que para ellos es muchísimo más fácil es hacer lo que han hecho siempre, que es utilizar el poder de fuego y aplacar cualquier tipo de protestas. Y a estas alturas yo te digo, después de que han salido 6 millones de venezolanos, muchos de los cuales participamos activamente en la resistencia, intentamos hacer algo, y salimos, ya hoy en día no estamos dentro de Venezuela, y muchos de los que se quedaron, hoy en día jóvenes, digamos la generación que nos ha sucedido, viendo lo que nos pasó y lo que les pasó a gente que quedó muchísimo peor que nosotros, que perdió ojos, literalmente algunos quedaron ciegos, sí. Perdieron órganos o los metieron en la cárcel y le hicieron cualquier tipo de fechoría. Y todo quedó en vano porque fueron unos políticos venezolanos que al final pues no dieron la talla y muchas veces más bien vendieron el país y vendieron nuestra lucha. Yo no veo a estos jóvenes que han visto todo lo que nos pasó con ánimos y ganas de, digamos, seguir nuestro mismo camino y terminar igual. Y la verdad es que es una decisión que yo no la puedo criticar, dentro de todo incluso la aplaudo, porque quien perdió un ojo por Leopoldo López en vano, no creo que quiera perder el otro por María Corina Machado también en vano, sí. Que les están ofreciendo exactamente lo mismo, que los están llevando al matadero, esa es mi opinión. Claro, yo no tengo una bola de cristal, todo puede pasar el domingo, pero ateniéndome a mi experiencia, tanto profesional como personal, pues yo sé qué es lo que va a pasar el domingo. Ojalá que estuviese equivocado. Yo lo digo porque es que, mira, yo soy ciudadano español y lo digo, aquí yo saco el pasaporte y se lo restriego a la gente porque hay gente que cree que es que yo quiero que quede Maduro porque estoy de refugiado. Lo mismo me dicen a mí. Sí, estoy de refugiado y si cae Maduro me quitan el refugio. No, yo en Francia me quedo divinamente bien. Yo soy ciudadano español, como ciudadano español soy ciudadano europeo. Exacto. Yo puedo vivir en Francia todo el tiempo que quiera. Y si mañana me quiero ir a Dinamarca, a Alemania o a Portugal, lo puedo hacer. O sea que no estoy apostando por la victoria de Maduro para quedarme. Más bien me interesa porque tengo todavía propiedades en Venezuela. Entonces, más bien me interesaría que hubiese un cambio, me conviene. Pero bueno, esto es lo que hay. Las cosas no son de deseo. Exacto. No es... Cuando a mí me hablan de una negociación con el gobierno, o sea, tenemos que entender que estos son unos malandros. Y unos malandros con todo el poder. Y con los malandros se negocia con poder de fuego. Exacto. Siempre es con poder de fuego. Cuando tú le dices, mira, Maduro, tienes que entregar el poder, y él te va a decir, ¿y si no lo hago qué? Y ahí es donde me pregunto, ¿y si él no lo hace qué? Le ponemos más sanciones y eso fracasó. Y de paso el Estados Unidos de hoy no es el Estados Unidos del 2019. Ni la Colombia ni el Brasil. No,
la correlación de fuerza en el mundo ha venido cambiando dramáticamente y va para peor para Estados Unidos. Eso lo tenemos que entender. Por ejemplo, la brecha que hay entre Estados Unidos y China cada vez es menor. Exacto. Entonces, si unas sanciones no funcionaron en el 2019, en el 2024 muchísimo menos. Y eso lo sabe el gobierno. Fíjate cómo ha pasado con las sanciones con Rusia. Ahí está, por ejemplo, el señor Abrams, diciendo que hay que ofrecerle una amnistía a Maduro para que entregue el poder. El mismo que fracasó en su misión de sacar a Maduro. Exacto. Porque le encomendaron la misión de sacar a Nicolás Maduro y fracasó. Conclusión, ese señor está cancelado. Y si Maduro no salió cuando Bolton hizo la payasada de los 5.000 soldados hacia Colombia, que al final fue nada, si no salió en eso y no entregó el poder, muchísimo menos lo va a hacer ahora, que en Colombia tiene un aliado, y en Brasil tiene un aliado, por más tonterías que hable Lula. Correcto. Es un aliado. Todos sabemos que Brasil no se va a prestar para una acción contundente en contra del régimen de Maduro. Entonces, conclusión, el sistema favorece actualmente el régimen, tienen la vía libre, ellos lo saben, por eso que están confiados. He escuchado algo descabellado, que es que se están planteando una negociación y una transición a lo chileno. Les comento que eso es un muy mal ejemplo, y les digo por qué. Porque después de que Pinochet entregó el poder, que se quedó un tiempo como ministro de la Defensa, después fue juzgado. El señor Pinochet fue juzgado, y el pinochetismo en Chile fue de alguna forma perseguido. Teniendo en cuenta que el pinochetismo hizo mucho menos crímenes que el chavismo en Venezuela, porque esta gente está metida hasta en narcotráfico. Exacto. Evidentemente que el ejemplo de Pinochet, que al final terminó siendo juzgado, no les gusta. No les gusta. Y por supuesto que más bien les da argumentos para no entregar el poder. Y les da argumentos para al final hacer lo que dice Diosdado que hay que hacer, que es no entregar, van a hacer el fraude que tengan que hacer. Y para el que le guste bien y para el que no, pues va a haber sebin y plomo. Eso es lo que yo creo que va a pasar. Lamento tener que estar de acuerdo contigo, lamento tener que darte la razón, lamento que compartamos el mismo punto de vista. Y ¿sabes qué lamento también? Que tú, en medio de todo esto, César, tú al igual que yo, no le prestas atención a lo que hagan los ruidos externos, sino que tú, cuando te invito como analista, tú dices lo que realmente piensas, analizando de manera objetiva todo esto. Yo no sé ya cuántos años tiene, bueno, desde el inicio de la guerra, desde antes del inicio de la guerra con Ucrania, calándote ataques de ser pro Rusia, de ser pro Putin, de ser cualquier cantidad de cosas, porque sencillamente desde un inicio tú dijiste, Rusia va a ganar esta guerra. Y Ucrania va a tener que negociar, y a medida que pasa el tiempo eso le sigue conveniendo es a Rusia, cuando los medios estaban diciendo Rusia perdió 100 millones de soldados, se los mataron, perdieron todo el arsenal que tenían, las sanciones los van a llevar a recesión, y es uno de los países que está creciendo con mayor fuerza en toda Europa. Un poco para que tengan el perfil, si es la primera vez que están viendo a César Saba, bueno, ese César Saba, lo han acusado de ser pro Putin. Un tipo que yo sé que tú ni siquiera quieres, bueno, por otro tipo de cuestiones. Te han acusado también de ser pro-China. Por ahí he leído. Porque habla justamente de este tipo de cuestiones. Me imagino que ahora te van a acusar de ser pro-Maduro. Pero tú sabes algo, César, y te lo digo yo, porque estamos en este mismo lado. Nosotros somos promotores de la verdad, y este espacio siempre va a ser para Totalmente. eso. Te agradezco mucho por haberme acompañado en Giro a la Derecha, César. Te agradezco a ti, Esteban. Fue un gusto. Muchas gracias. Bueno, gracias al Saba, geopolitólogo, comentándonos sobre estas elecciones, ¿no?, que se dieron en Irán, pero también analizando el papel que juega Irán a nivel geopolítico, qué tanta influencia tiene en Estados Unidos, qué tanta influencia tiene en Venezuela. Justamente este tipo de cuestiones son las que hay que analizar, sobre todo cuando entendemos que los malos entre ellos se apoyan a nivel internacional. ¿Qué queda de nosotros, los que estamos del otro lado? Deberíamos hacer lo mismo. Esto ha sido todo por hoy en Giro a la Derecha con Esteban Hernández, pero nos vemos nuevamente el día de mañana por esta plataforma que es Contrapoder 3.0, el canal de la derecha en YouTube. Hasta mañana.